La Hora de la Verdad, a través de Radio Red de RCN y con el patrocinio del Banco Popular, llega el editorial de Fernando Londoño. Recordábamos aquí en La Hora de la Verdad un escrito de Baltasar Gracián, el grande del pensamiento español del siglo XVI, que nos recordaba cómo son de fastuosos y de gratos y de maravillosos los comienzos. Todo es expectativa, todo es ilusión, todo es idea de un mundo mejor que ha llegado a tocar a nuestras puertas. Y cómo son de difíciles y duros los finales. Esos finales de los gobiernos, de los regímenes, suelen ser trágicos. A eso le dedicó un libro Gabriel García Márquez, que es tomado en su técnica del Ulises de James Joyce, un libro sin puntos, sin comas, sin puntuación ninguna, que se llama El otoño del patriarca. El otoño del patriarca es contando la soledad del poder, cómo se queda solo, infinitamente solo, el que lo ha tenido todo. Mario Vargas Llosa, en La fiesta del chivo, hace un análisis fantástico también de esa mutación de los momentos felices a las horas más duras de las despedidas a propósito de la dictadura de Trujillo en la República Dominicana, Rafael Leónidas Trujillo. Y eso se repite una y otra vez. Grandes comienzos llenos de boato, despedidas muy tristes. Juan Manuel Santos lo tuvo todo en sus comienzos porque recibió un país pujante, un país tranquilo, un país en paz desde luego. Aquí no ha habido guerra de ninguna naturaleza, sino inseguridad terrible producida por el narcotráfico. Eso estaba dominado, una economía creciente después de la crisis enorme de los años 2008 y 2009 que se debieron al influjo que tuvo sobre la economía colombiana y sobre todas la gran recesión de los Estados Unidos de esa época que se transmitió a Europa y por el mundo entero. Ya la economía estaba al otro lado, las cifras eran positivas, la inversión extranjera llovía a este país y las expectativas de las exportaciones petroleras y mineros energéticas eran enormes, una industria en crecimiento, era un mundo feliz, un mundo feliz. Entonces Santos se dedicó a traicionar todo lo que había recibido porque él quería hacerse al Premio Nobel de la Paz y su hermanito quería hacerse al sueño de su vida, a convertir a Colombia en una patria marxista. Lo cierto es que en la mitad del camino le llueve del cielo como maná que cayera en el desierto a los israelitas perdidos en la mitad de la nada. Les llovía maná, aquí nos llovió petróleo. 1 millón de barriles por día a más de $100 el barril. Y aquello fue jauja. Jauja, recuerden ustedes aquel mundo donde todo es oro. Todo era felicidad y todo era contento, como nunca antes. Y había que distribuir todo eso equitativamente entre los que se querían robar el poder porque eran los que aplaudían, eran los que estaban felices, eran los cortesanos, que siempre hay cortesanos al pie de los grandes reyes, de los grandes poderosos. Y por eso hubo necesidad de aplicar mucho cuidado en repartir la mermelada sobre toda la tostada para que no se quedara nadie sin un poco de mermelada. Todos los abyectos seguidores del régimen tuvieron mermelada. La hubo por todas partes. ¿Cuántos proyectos se iniciaron que no fueron sino un pretexto para robar dinero? En aquel camino vecinal, en aquella plaza de mercado, en aquella calle que no se concluyó jamás, en aquella carretera de segunda o de tercera generación a la que finalmente no le pasó nada, porque todo quedó en los mismos. Pero todo ese oro se gastó, toda esa bonanza petrolera se dilapidó y Santos se hizo reelegir sobre la base de una publicidad desbordada y de un fraude evidente. Se nos olvida a veces y no insistimos lo suficiente, y eso por obra de un desgraciado discurso de Óscar Iván Zuluaga, el día en que reconoció
el limpio triunfo de Juan Manuel Santos para el segundo periodo, que no fue sino el resultado de una tremenda componente electoral y de un fraude repugnante. Pero bueno, sea de ello lo que quiera, vuelven los comienzos y vuelve el boato y vuelve la fiesta, teniendo como telón de fondo la paz. La paz que es el fin de una guerra que no sabemos cuál es. Ayer veíamos en la televisión a una persona tan inteligente como la señora ministra de Educación diciendo que la guerra va a terminar, y yo me preguntaba, ¿esta niña con quién estará en guerra? ¿Con quién estará en guerra? ¿Yo con quién estoy en guerra? Usted, ciudadano que me escucha en este instante, dígame, ¿usted con quién está en guerra? No, es que tenemos unos bandidos, que no son más de 5 o 6 mil, que ponen bombas, que matan gente, que reclutan niños y que están fabulosamente ricos con el negocio del narcotráfico y de la explotación ilegal minera. Ese es todo el problema de Colombia. Pero lo cierto, señores, y a lo que íbamos, es que ya empezó la hora de la despedida. Ya empezó el otoño del patriarca. Ya no hay mermelada para regar sobre la tostada. Nos parece que ni siquiera hay tostada. La crisis económica es una crisis gigantesca que se expresa en una crisis fiscal de unos tamaños colosales que se está tratando de tapar con pañitos de agua tibia. Se vendió Isagendis que con el pretexto de construir las carreteras 4G, mentira, para tapar hueco un ratico, para tener cómo girarle la plata a los pensionados y a los policías y a los soldados profesionales y a los maestros, y después, ¿qué es lo que viene? El presidente Santos, ¿con qué cuenta? Cuenta con nada, con la soledad, con su otoño, con la tristeza de la despedida. Y este segundo gobierno apenas comienza. De acuerdo a encuestas que se hacen de manera muy técnica, consultando ciudadanos que no están saliendo a la calle, que no muestran la cara, que no están expresando un sentimiento que tenga el alarde y el gusto de la publicidad, dicen que no quieren al gobierno. Y los que lo quieren fluctúan entre 11 y 16%. Con ese respaldo es imposible gobernar. Es la soledad total. Después de inversiones colosales y gigantescas en publicidad, después de tener toda la prensa arrodillada y toda la prensa dedicada a exaltar las delicias del régimen y los prodigios de este nuevo patriarca que tiene tan pocas virtudes y tan pocas condiciones de líder como cualquiera puede comprobar. Y como cualquiera lo comprueba cuando se ve cuál es el nivel de desaprobación y cuáles son los mínimos niveles de respaldo con que cuenta Santos. Entonces está desesperado, está enloquecido. La gente cuando va al mercado encuentra que no le alcanza la plata para llevar el pan a la mesa de sus hijos. Esa es la verdad. Unos costos desbordados que se le imputan a una cosa visible, que es el fenómeno del niño, que no es el primero que ocurre, y a una cosa medio invisible, es que el dólar ha subido. ¿Y por qué ha subido el dólar? Pues por culpa de un mal gobierno que ha manejado las cosas como no las debe manejar. Y tiene las exportaciones en ruina, y tiene la inversión extranjera directa en fuga, y espantó la inversión de portafolio, y no tiene un dólar. Entonces, en este momento está utilizando la plática de Isagen para tratar de bajar el dólar y dar la sensación de que esto no es el desastre total. Pero la plata de Isagen la va a absorber el mercado, se va a acabar y vamos a quedar en manos del Banco de la República, que ha prometido también sacar dólares a la calle con tal de impedir que el dólar siga subiendo. Mentiras, economía de artificio. Así como tuvimos durante años la economía, el peso, el signo monetario más fuerte del mundo, ahora tenemos un signo monetario en desbandada que no permite que la gente compre comida. Esa es la verdad. El costo de vida tiene enfurecidos a los colombianos y con toda razón. Como enfurecidos los tienen los malos, los pésimos sistemas de salud, que están permitiendo, por ejemplo, que los niños se mueran de cáncer. Esa es una realidad dramática que por allá en el fondo del alma los colombianos están sintiendo, aunque digan menos mal
que este niño que se murió hoy y el que se va a morir mañana no es mi hijo, o no es mi nieto, o no es mi hermanito menor. Eso es lo cierto, un sistema de salud vuelto pedazos. Las regiones completamente quebradas, se quebraron. Se quebró Antioquia, por Dios, que es la joya de la corona, en manos de ese otro patriarca que es el señor Fajardo. El departamento del Valle en ley 550, es decir, en la ley de los quebrados. Los departamentos supuestamente ricos vueltos pedazos. Este departamento de Cundinamarca en una situación de extrema penuria. Los departamentos de la costa atlántica, allá donde más mermelada se repartió para comprar los votos de manera infame para ganar unas elecciones. Esos departamentos están en una situación dramática. Hoy hablaremos con un senador del Centro Democrático, con Nicolás Fernando Araujo, sobre el tema de Bolívar y de la costa atlántica, el drama de la costa atlántica, el drama del país entero, el drama del costo de la vida, el drama del problema de la salud, el drama de la educación. Después de todo lo que se dice, a los niños los tiran a la calle al mediodía para ver cómo los acaban de educar entre las pandillas y las ollas. Esas son las alternativas que tienen los niños pobres de Colombia porque no hay escuelas, porque no hay deporte, porque no hay una política social significativa en Colombia. Y todo porque la plata de todos se la robaron los amigos del régimen, los cortesanos, los que disfrutaron las mieles del poder, se robaron este país. Y por eso son los reficares y los saludcops y los caprecomes, y por eso es toda esta cantidad de exacciones y de brutalidades sobre los tesoros públicos, las industrias licoreras en la ruina, todo perdido. ¿Qué hay que hacer? Que salga el ministro a hablar con la fiscal de la Corte Internacional. Y aquí contamos del discurso del ministro, pero no lo que le contesta la fiscal. Que salga la canciller a hablar de agricultura en Venezuela. Es que no tienen, en Cuba. Es que no tienen tacto para nada. La canciller hablando de agricultura, pobrecita, ¿no ha oído berrear un ternero? Bueno, Minchirrinchi tampoco lo había oído berrear nunca, pero pues él es el ministro de la cartera. Pero que salgan, que se hagan retratar. Todavía hay plata para regar en publicidad. La vamos a regar, la vamos a distribuir. Y mientras tanto, todo esto se resquebraja. La crisis de la policía es una cosa sencillamente dramática y trágica que nos llega al fondo del alma a los colombianos, porque la policía es la institución más cercana al pueblo colombiano. Y si eso está corrupto en algunas de sus vertientes y de sus cúpulas directivas, ¿qué estará pasando con el resto? Dios mío, una infinidad de policías buenos, atónitos, que no saben qué hacer viendo a sus jefes en las que andan. Esto está todo manga por hombro. Esto está vuelto miseria. Señores, el otoño del patriarca. Acaban de escuchar el editorial del doctor Fernando Londoño en La Hora de la Verdad en Radio Red a las 7 de la mañana, 21 minutos.